Consumo de sustancias en adolescentes. Muy buenas tardes, colegas. Te saluda como cada martes Carla Cabrera. Y tu servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda, el día de hoy para platicar acerca de dos factores, entre comillas, de riesgo que podemos observar cuando un adolescente está consumiendo. Y aquí lo vamos a dividir el programa en dos aspectos. Primero vamos a hablar un poquito acerca de qué puedes observar tú en cuanto al comportamiento individual del adolescente. Y número dos, vamos a hablar también acerca de qué puedes observar en la familia, que son factores de riesgo que realmente llevan a los adolescentes a situaciones de consumo. Estábamos hablando de los factores de riesgo psicosocial que les compartiremos el día de hoy. Lo primero que me gustaría compartir, colegas, es que por la edad, que tienen los adolescentes, pues se pueden confundir sus conductas con el hecho de que estén consumiendo, pero también podemos pensar que son propias de la edad. Entonces es una línea muy delgada a dilucidar si tenemos que enfocarnos a una entrevista clínica o si simplemente es una etapa pasajera. Entonces, ¿qué es lo que tienes que observar para determinar si un adolescente está posiblemente en una situación de consumo? En primer lugar, tienes que observar cambios de humor. ¿Eso qué quiere decir? Que el adolescente de repente está contento y luego de repente está triste, o de repente está contento y luego está enojado, o luego está enojado y está triste. Y estos cambios son cambios que ¿quién creen que nota? Bueno, pues la familia. Entonces podemos decir que predominantemente la terapia que tiene que ver con el tratamiento de consumo para los adolescentes debe ser preponderantemente con terapia familiar. Ahora, vamos a ver qué cambios de humor. Los cambios de humor tienen que ser radicales. Pensemos que tenemos una balanza. En el centro está el humor eutímico, donde estamos todos nosotros. Es como un humor normal. En un costado está el humor hipertímico, que el joven tenga demasiada energía para el momento en el que está ocurriendo algún acontecimiento, o hipotímico, que esté como cabizbajo, tristón, bajoneado, como ellos dirían. Hay que poner mucha atención en los dos extremos porque nos puede estar hablando de un probable consumo de sustancias y tendremos que enfocar mucho nuestro examen mental a dilucidar de qué se trata este cambio de humor. Ok, y bueno, ¿cuáles son las preguntas que debemos hacer cuando de repente notamos alguna de estas situaciones que tienen que ver con cambios de humor, con impulsividad, con que de repente los adolescentes ya no están disfrutando de las actividades que disfrutaban habitualmente, si tienen problemas con la autoridad? Todo esto obviamente nos lo va a decir la familia, pero nosotros creemos que el terapeuta debe estar listo y debe tener como esta antena, como este radar encendido precisamente para detectar si el chavo posiblemente está consumiendo o no está consumiendo. ¿Cuáles son estas preguntas? Bueno, la primera pregunta obligada es, ¿consumes? ¿Has probado alguna sustancia legal o ilegal? Eso sería el primer foco de alerta. ¿Tus amigos consumen alguna sustancia legal o ilegal? Y por favor, la pregunta obligada, que muchas veces los terapeutas tenemos miedo de hacerla porque hay una serie de mitos, es, ¿has tenido ideas de morir? Estas tres para empezar, grábenselas porque las tenemos que hacer de cajón en todas las entrevistas con adolescentes. No demos por hecho de que si la familia no lo menciona o el adolescente no lo refiere, no lo verbaliza, no existe. Tenemos que preguntarlo así con toda claridad. Sí, claro. Debe de ser una pregunta, como nos gusta decir a nosotros, derecha a la flecha. O sea, sin rodeos. Es una pregunta cerrada, es una pregunta de sí, no. Y estas tres, como dice Carla, son de cajón. ¿Tú consumes? ¿Tus amigos consumen? ¿Y has tenido deseos de morir o de atentar en contra de hacerte daño? ¿Alguna otra observación que podemos realizar en la entrevista clínica es el arreglo personal del adolescente? Tendremos que observar su indumentaria, su higiene personal o preguntarlo a la familia, porque esto es una señal de alerta muy importante, la indumentaria y la vestimenta. Y ahora vamos a hacer un pequeño roleplay con respecto de una entrevista de esta naturaleza. Aquí, por ejemplo, Carla le va a preguntar a la familia en qué les puedo ayudar. Y entonces, obviamente, la mamá es la que va a decir, yo veo que Alfonso, que tiene 16 años, tiene muchísimos cambios de humor. De repente está contento,
de repente está triste y luego, pues ya, o sea, ya no sabemos cómo agarrarle el modo. A veces sí come con nosotros, a veces no. Luego de repente sí quiere levantarse para ir a la escuela, luego de repente no quiere levantarse para ir a la escuela y eso a mí ya me tiene muy preocupado. Voy a hacer una pregunta circular, pero con una intención clínica. Le voy a preguntar a Alfonso, ¿cómo escuchas la preocupación de tu mamá respecto de tus cambios de humor? Y él va a decir así como, pues a veces sí, y luego tengo ganas de hablar, luego no tengo ganas de hablar y pues no sé. La verdad es que como que mis dos papás me dan mucha hueva. Les voy a decir una ventaja y una desventaja de la atención de adolescentes consumidores de sustancias. La desventaja es que el adolescente muchas veces no quiere hablar con el terapeuta. Entonces la recomendación es que esté la familia presente para hacer una entrevista clínica. Este chico no me aporta la información que yo estoy buscando, así que voy a preguntar a la autoridad, que son los papás, si además de los cambios de humor han notado algo más que les preocupe respecto de Alfonso. Le voy a preguntar ahora al papá. Y él te va a decir, pues yo sí lo noto que luego sí tiene cambios de humor así muy repentinos, porque luego está muy contento y sí quiere salir con nosotros y quiere estar con nosotros, y luego de repente no lo calienta ni el sol. O sea, pasan horas sin que salga de su cuarto. Ok, voy a preguntar a los papás, ¿saben si su hijo consume alguna sustancia o ha probado alguna sustancia legal o ilegal? Ellos van a decir, no, que nosotros sepamos, no. Ok, bueno, y ahora voy a hacer que los papás le pregunten al hijo si ha probado alguna sustancia legal o ilegal. A ver, papás, pregúntenle a Alfonso si ha probado alguna sustancia. A ver, hijo, ¿has probado alguna sustancia? Y entonces el adolescente va a voltear para acá y le va a decir al papá, no sé, o sea, ¿cómo que una sustancia? Sí, o sea, si has probado otra cosa, alcohol, marihuana, fumas. Y entonces el chavo va a decir, pues la he probado una vez o dos. Pregúntale qué ha probado. ¿Qué has probado, Alfonso? Pues he probado la marihuana. Ok, ¿y el alcohol? Pregúntale a tu hijo. Sí, también. Ok. Además del alcohol y la marihuana, pregúntale a tu hijo si ha probado alguna otra ¿Has sustancia. probado alguna otra sustancia? No, pues no. Y este es un momento crítico para la familia, porque a lo mejor ellos no sabían. Y la terapia familiar es un buen espacio como para que el adolescente de alguna forma como que revele que está consumiendo. Les voy a dar un tip también, colegas. Casi la mayor parte de los adolescentes empiezan a probar tabaco o alcohol incitado por la familia. Hay estadísticas muy importantes que mencionan este dato, así que la familia se alerta cuando está notando que algo extraño sucede con la conducta del menor, pero la realidad es que en muchas familias se inicia el consumo, digamos, incitado por papá, mamá o algún familiar cercano. Entonces eso será algo que tendremos que preguntar también. Entonces aquí ya tenemos información relevante. El chico ya ha consumido alcohol, ya ha probado cannabis, ya ha notado los papás cambios de humor que les preocupan, a veces lo ven que sí quiere salir, otras veces que no tanto, quiere la convivencia con ellos y nosotros vamos acumulando la información, porque lo que queremos indagar en una entrevista clínica con adolescentes es los factores de riesgo psicosocial, que son un caldo de cultivo para generar el trastorno por consumo de sustancias, tanto en la adolescencia como en los jóvenes. Ok, y ahora una vez que tenemos, una vez que, a ver cómo puedo decirlo, una vez que ya sabemos que el adolescente está consumiendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues si ustedes tienen experiencia tratando adicciones, lo primero que tenemos que hacer aquí es una valoración que desde nuestra perspectiva tiene tres elementos. Número uno, que son las herramientas como el ASIST o como el Audit, por ejemplo, o sea, que son herramientas que puedes llenar rapidísimo y que te dan una radiografía muy numérica con respecto a lo que está haciendo el adolescente en cuanto al consumo. Número dos, el examen mental. Y número tres, los criterios diagnósticos de DSM. Eso es lo que hay que hacer para generar una valoración. Obviamente, pues tienes que tener conocimiento, por ejemplo, de todas las repercusiones que tiene, por ejemplo, a nivel conductual, social, emocional,
cognitivo cierto tipo de sustancias, si hay patologías antes, si esas patologías causaron el consumo, si el consumo generó una patología posterior. Y bueno, esa sería la medida que hay que tomar cuando nosotros notamos que un adolescente consume. Otra pregunta obligada para los papás es si han notado que Alfonso ha dejado de disfrutar cosas que antes hacía. Le lanzamos esa pregunta a los papás y ¿qué nos responden? Bueno, yo lo veía que antes sí salía con nosotros, que le gustaba comer con nosotros, que le gustaban, a lo mejor eso es de la edad, pero pues le gustaban las películas de los superhéroes y ahora ya, antes las veíamos juntos y ahora ya no las vemos. ¿Y tu mamá has notado alguna otra actividad que haya dejado de disfrutar tu hijo Alfonso? Pues mira, nunca le ha gustado la escuela así como tanto, pero sí iba con ganas. O sea, se levantaba con ganas de ir a ver a sus amigos y a lo mejor de convivir en la escuela, pero ahora ya hay días que no, que me dicen, no, no quiero ir, me siento mal. Otra pregunta obligada, colegas, es si Alfonso tiene problemas con la autoridad. ¿A qué nos referimos con autoridad? ¿Las reglas de los padres, las reglas de la escuela o si ha tenido alguna dificultad en el área social, como comenzar a delinquir? Eso hay que preguntarlo también a ellos dos. ¿Qué nos dirían? Él te va a decir, bueno, o sea, lo único que vemos es que no nos hace caso cuando le decimos que, por ejemplo, que se bañe o, por ejemplo, que se baje a comer con nosotros o los domingos que vamos a casa de sus abuelos. Él nos dice, no, no, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir, se encierra y pues ya nosotros optamos por irnos. Ok, entonces aquí ya tenemos varios datos de alerta. Lo primero es los cambios de humor. Lo segundo es esta dificultad para seguir las reglas de los papás. Ya nos ha dicho que sí ha probado una sustancia legal que es el alcohol y otra ilegal que es cannabis. Ya tenemos muchos foquitos de alerta. Ok. Y bueno, ustedes estarán preguntando, ¿qué sucede en una familia que lleva a un adolescente al riesgo de consumo? Y creo que aquí hay varias respuestas, ¿no? Que en general son dos, un exceso de poder o una ausencia de poder. Es decir, cuando no hay límites, por ejemplo, en una familia, cuando tú le preguntas al adolescente, le dices, ¿qué piensas de tus papás? Y él te dice, pues me dan igual. Es, ¿Quién manda en la familia? pues, Que es el una chavo. pregunta igual, obligada. Ajá. ¿Quién te pone límites? Nadie. Yo hago lo que yo quiera. Entonces es una falta de poder. Y por otra parte, otra dinámica que también podemos observar y que podemos darle tratamiento con la terapia familiar estructural de Salvador Minuchin es esta de cuando, por ejemplo, no sé, los papás, ¿no? Empiezan a discutir entre ellos y la mamá le dice al papá, es que tú siempre has sido un inútil como papá. Y el papá decirle a la mamá, y es que tú siempre has sido una consentidora. Y por tu culpa está consumiendo, no por tu culpa está consumiendo. Y es que yo nunca debí de haberme casado contigo. Sí, yo tampoco debí haberme casado contigo. O sea, imagínense, esto es, como dice Carla, pues es un caldo de cultivo para que haya consumo en el adolescente y no nos olvidemos acá de la hija pequeña de 6 años. Este sería un buen momento, por ejemplo, para intervenir con ella y decirle qué piensas de cómo se comportan tus papás. Ella diría no me gusta No porque me gusta. me asustan cuando ellos empiezan a pelear. Ajá, me duele. Y otra intervención que podemos hacer aquí es, ¿ustedes quieren que su hijo deje de consumir? Sí. Bueno, pues entonces lo primero que tenemos que hacer es que ustedes empiecen a hablar diferente con respecto a la educación de sus hijos y que ya no se insulten frente a ellos. A ver, adelante y generamos otra escenificación. Creo que tenemos tres radares, ¿no? Tenemos un radar que es precisamente el del examen mental. Ujú. Número dos, tenemos el del DSM, de los patrones de consumo, por ejemplo. Y tenemos el radar precisamente también de la estructura de la familia. ¿Y eso a qué nos lleva? Bueno, pues nos lleva precisamente a poder trabajar en estos dos sentidos, ¿no? A poder determinar si este adolescente puede tener un tratamiento ambulatorio o ambulatorio intensivo. Y, en segundo lugar, qué tanto soporte familiar podemos tener para poder atender el consumo del adolescente. Qué bueno que tocas el tema del soporte familiar, porque una pregunta obligada es hacia los adultos, hacia las figuras cuidadoras, si alguno de ellos o algún miembro de la familia cercano consume sustancias legales o ilegales.
Casi siempre pasa que el adolescente es el foco de atención, todos los dedos y todos los reflectores están sobre el joven problema, pero es muy común que los familiares cercanos también estén consumiendo sustancias. Y bueno, pues ya sabemos que el modelamiento del consumo pues es un patrón que puede repetir el adolescente que está en crecimiento y está en adaptación y está aprendiendo. Entonces hay que preguntar obligadamente, ¿alguno de los miembros de la familia consume sustancias legales o ilegales? Porque si es así, entonces tendremos que girar un poco también la entrevista clínica hacia el adulto consumidor, que será un factor de riesgo. Ahora, por el contrario, ¿qué pasa si tú te entrevistas con un adolescente que no sabes que consume, pero le das la cita a él solito? Ahí les va, ¿qué va a suceder aquí? No queremos estar en esa Qué situación. escenario tan difícil y tan arduo para el terapeuta. Y miren, ustedes podrán justificar este tipo de sesiones y podrán decirme, yo soy un excelente terapeuta, le caigo bien al Se hace adolescente, rapport, se hace joining. lo que ustedes gusten y manden, pero hablar de un tema tan delicado tiene una gran desventaja. Vamos a pensar que el adolescente se porta bien contigo y te Te platica da de chance. todo lo que consume, le caes bien. Pero al ser una situación orgánica, entonces si tú ya ganaste la confianza con el adolescente, vas a tener que romper confidencialidad y mandar traer a los papás. Hoy mismo. Claro. Nada de que, por ejemplo, me lo guardo y para la segunda sesión o para la tercera, porque, por ejemplo, si este adolescente de repente, como dice Carla, tiene estos cambios de humor, consume cannabis, Es impulsivo. tiene una red de amigos que son también consumidores. Consumidores. En una de esas le dan una sustancia más fuerte, el chico tiene una sobredosis y pum, vale, se muere. Y entonces esto es tu responsabilidad, por supuesto, del terapeuta. Tendrías que romper la confidencialidad luego y mandar llamar traer a los papás. Eso en el mejor de los casos, cuando el adolescente le caes bien y te contesta. En el peor de los casos vas a tener respuestas de no quiero estar aquí, no te voy a dar información, no, no sé. ¿Tus amigos consumen? ¿Qué te importa? Importa. ¿No? Entonces, fíjense qué difícil sesión sería esta. 60 minutos perdidos intentando ganar la confianza de este joven. Así que bajo ninguna circunstancia lo entrevistes a solas, sobre todo si el joven no quiere estar contigo. Apóyate de la familia, porque si él no te da la información que tú estás necesitando, entonces usaremos a los padres para que nos brinden la información que estamos necesitando y hacer un diagnóstico correcto. Me acordé de un caso. Este es un caso que vimos en una de las prácticas clínicas de nuestros cursos, a donde precisamente había un chico que decía, no, yo no consumo, no, mis cambios de humor son normales, yo estoy muy bien, voy bien en la escuela, y la verdad es que luego pues mis papás, pues es por porque soy un chico muy inteligente, es por mi edad, no tengo, la verdad es que no tengo problemas con ellos, mis amigos no consumen, y tú dices, bueno, ya, hasta ahí está bien. Pero fíjense qué interesante está esta ventaja de trabajar con toda la familia. Porque de repente aquí una niña de 6 años, ustedes saben que los niños siempre dicen la verdad, y de repente la niña le dice al chavo, oye Miguel, pero ¿y el pasto que tienes en bolsitas en tus cajones? Ya, Y los papás voltean así con cara de ¿qué pasa ajá, aquí? ¿qué pasto? ¿Cómo que Claro, el pasto? Y esto a lo mejor podría ser considerado como una situación de crisis, pero Charles Fishman dice que crisis significa oportunidad. oportunidad. Y entonces, esta es una muy buena oportunidad precisamente para juntar al olón parental o a los papás y decir, a ver, pónganse de acuerdo con respecto de cómo van a hablar con Miguel de las bolsitas de pasto que dice Sandra que tiene ahí en su cuarto. ¡Wow! Lo mismo pasa con las sesiones subsecuentes. Miren, muchos de los adolescentes que empiezan el consumo van a necesitar un tratamiento familiar habitualmente, pero también breve, por la propia edad y porque el trastorno no está tan cimentado en su organismo. Entonces, si atendemos rápidamente, el tratamiento será breve. ¿Qué pasa con las recaídas? Habitualmente las figuras cuidadoras lo catastrofizan enormemente y no es así. O sea, un adolescente puede tener
muchas recaídas. Sin embargo, hay que capacitar a la familia para comprender cómo funciona el trastorno y para que ellos detecten también aquellas señales de alerta para que lo protejan. Su principal red de apoyo serán ellos dos y hay que capacitarlos también. Ahora, por ejemplo, estábamos mencionando hace un momento, ¿cuál es cuál es un caldo de cultivo óptimo para que un adolescente consuma? Bueno, pues si el chavo tiene cambios de humor, si el chavo tiene Deseos de morir, impulsividad, deseos de morir, no respeta las figuras de autoridad, amigos amigos consumidores, consumidores, y de repente ves que el ambiente familiar no es, tenso. bueno, no es tenso, Sí, no es adecuado, si los papás no tienen una buena relación, o si los papás no tienen una buena relación con el adolescente. ¿Por qué? Porque le dejan hacer lo que quiere, es decir, no hay límites, hay una ausencia de poder, o tienen un exceso de poder y de repente lo traen así como de, dime, ¿por qué vas mal en la escuela? ¿Por qué tienes esos amigos? ¿No? E inclusive los papás también son violentos entre ellos. Pues bueno, ahí tienes todas las características. características de los factores de riesgo para que un adolescente consuma. Sí, mucho ojo. Entonces, valdría la pena resaltar qué es un factor de riesgo, pues es un atributo o una característica que predispone al trastorno por consumo de sustancias. Entonces, tendremos que indagar una gran cantidad de factores de riesgo psicosocial, así se llaman, por si gustan leer más bibliografía al respecto. Y tendremos que armar un rompecabezas para saber si este joven efectivamente tiene una serie de factores que lo predisponen al consumo. ¿Cuáles son las familias que tienen mejor pronóstico cuando estás trabajando con un chavo que consume? Bueno, pues las familias que tienen mejor pronóstico son aquellas en las que, número uno, tienes una buena relación entre los papás, o al menos tienen la disposición de generarla en la sesión, obviamente en vivo, con las técnicas de escenificación de Salvador Minuchin, de pónganse de acuerdo, no lo hicieron bien, vuélvanlo a repetir. Estas actitudes que tienen tus papás te ayudan. ¿Qué te ayuda, por ejemplo, de tus papás para dejar de consumir? Número uno. Y número dos, siempre decimos que en una situación de riesgo un elemento crucial es la conciencia de enfermedad. Creo que la misión del terapeuta sería en la sesión que el chavo encuentre otra cosa que sea más valiosa, que sea más significativa que el consumo. Y bueno, pues eso puede referirse precisamente a la relación con sus papás, a la relación con sus hermanos, el futuro, otras actividades que lo alejen del consumo, otras redes de apoyo que lo alejen del consumo, Ujú. etcétera, etcétera. Esos son los casos que tienen mejor pronóstico. Yo pensaría que una de las metas principales para el trabajo clínico con adolescentes es reunir a los miembros de la familia, que ya sabemos que en la actualidad pues los padres pueden estar separados, divorciados y habitualmente pues están en conflicto. Entonces, una de las principales metas del tratamiento es reunir a papá y a mamá en el mismo espacio y comenzar a generar una forma de comunicación que sea más amigable para el entorno familiar. Eso es un factor de protección enorme. Un escenario realmente difícil para el terapeuta sería, por ejemplo, cuando la mamá te llama y te dice, oiga, psicóloga Carla, ¿qué cree? Que sospecho que mi hijo está consumiendo, porque mi niña de 6 años le encontró unas bolsitas de pasto en sus cajones. Yo le pregunté de las bolsitas de pasto. Y entonces él me dijo, no, mamá, no, 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 para nada. Y entonces yo quiero que usted se entreviste con él. Para que le diga la verdad, porque a mí no me la quiere decir. No, pues olvídalo. Aquí habría que preguntarse, por ejemplo, qué cosas el chavo sí puede platicar con la terapeuta que no puede platicar con su mamá. Este perspectiva de entrevistarse con los adolescentes de alguna manera resulta o podría resultar en un error estructural. ¿Por qué? Porque es la terapeuta la que toma la función parental y prácticamente les dice a los papás, a ver, quítense que ahí les voy. Aquí yo soy la que se va a hacer cargo del adolescente. Y es una configuración de tratamiento pues realmente riesgosa porque todo el tratamiento está en tus hombros. A diferencia de la terapia familiar estructural que, por ejemplo, pone toda la responsabilidad del tratamiento sobre los hombros de los papás, sobre quién debe de estar. Finalmente, lo que queremos lograr es que la familia funcione en su vida cotidiana sin necesidad de que el terapeuta esté presente y de que el joven logre la confianza de conversar con sus papás de los temas que le sean necesarios conversar en cualquier momento de la vida, no ahora, sino para el futuro.
Otra de las ventajas, por ejemplo, de trabajar con terapia familiar a los adolescentes es el dar seguimiento precisamente a la NOM 047 del grupo etario de 10 a 19 años, que nos dice que en todas las sesiones que nosotros debemos tener, que tengamos con adolescentes, debemos averiguar, por ejemplo, cómo está la salud física del adolescente, si se alimenta bien, Las relaciones del hogar, las relaciones del hogar. si va a la escuela, si se alimenta bien, si ha tenido contacto con las sustancias o él las ha consumido o tiene amigos consumidores, y el área sexual, si ya inició su vida sexual o si necesita apoyo en esta área de la sexualidad humana. El cumplir con esta NOM, por ejemplo, porque tú eres el guardián de todos estos elementos que son fundamentales para la vida de un adolescente, de acuerdo a Secretaría de Salud en la NOM 047. Y también cumplimos con la NOM 028 haciendo este tipo de prácticas en familia, porque en una de las cláusulas de esta norma dice que no nada más se debe atender al consumidor de sustancias, sino también a sus familiares. Con este modelo de terapia familiar estructural también damos cumplimiento a esta norma. Nosotros siempre pensamos para hacer terapia con adolescentes cómo es más fácil. Y siempre pensamos en todos los tipos de terapia cómo es más fácil. Aquí en el caso de los adolescentes es mucho más fácil entrevistarse con toda la familia. ¿Por qué? Porque tienes más información, porque tienes más miembros de la familia para preguntar, para hacer una historia clínica, inclusive para hacer una valoración por consumo, para hacer examen mental, para obtener más información con respecto de las relaciones que hay al interior de la familia, con respecto a las relaciones que hay al exterior de la familia, si el chavo tiene amistades que consumen, si tiene cambios de humor que a lo mejor el chavo no te quiere relatar, la familia sí te los va a relatar, si tiene cambios, por ejemplo, también en cuanto a las actividades que ha dejado de disfrutar, también la familia nos ayuda muchísimo. Entonces, por eso nosotras decimos que el tratamiento de consumo de adolescentes siempre es en familia. Colega, no queremos despedir el programa del día de hoy sin hacerte esta invitación al quinto diplomado en tratamiento de adicciones, avalado por Universidad La Salle Pachuca y Psicoterapia 13. Tenemos especialistas de todas las áreas, excelentes en el campo. No puede haber un diplomado en adicciones sin conocer la parte orgánica a profundidad, farmacológica, y para ello tenemos al doctor Cristian Toledo, a la doctora Tania Ortega, que nos acompañan en el módulo, un módulo de expediente clínico y la revisión de todas las normas oficiales mexicanas que están implicadas en el trastorno por consumo. Y finalmente, 2 modelos de intervención. Este modelo, que es terapia familiar estructural, y la terapia narrativa. Y por supuesto, algo que nos caracteriza, la práctica clínica supervisada con pacientes reales, donde los alumnos y alumnas demuestran sus competencias al finalizar el entrenamiento. Colega, si quieres más información, pues por favor contáctanos y con mucho gusto te la brindamos. Porque el curso se va a llevar a cabo completamente en línea. Es un curso breve de 7 meses que va a dar inicio el sábado 11 de noviembre de 2023. Y también esténse pendientes porque por ahí tenemos un webinar gratuito donde vamos a abordar precisamente algunas técnicas de intervención con respecto del abordaje del consumo de sustancias en general. Muchas gracias por el favor de su atención, colegas. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo. Hasta la próxima.